Bueno, funciona esa weá. sí, pero no sé, para mí es más cómodo el computador siempre. Bueno, Uh, mis queridos auditores, hay una persona que me estaba pidiendo video hace rato. Me decía que no escucha. Igual es raro eso. Porque uno ve unos números nomás en YouTube, po. Y esta persona dijo, oye, ya, po, ya no está haciendo tu programa que yo lo escuchaba regularmente. Es una amiga oh, arquitecto que me gustaría o que sea, son los números y en realidad no. Uno la ve números amistad, y no ve corazones, ¿cierto? claro, es una amiga arquitecto que me gustaría invitar. Bueno, este capítulo es especial en varios sentidos. Quiero presentar a nuestro invitado, Luis Guzmán. Eh, con Luis estuvimos en el primer año de dibujo, digo, de pintura, no, de la universidad, quiero decir. Y hace tiempo no nos veíamos, no sé en qué anda Lucho. Entonces, este programa más que nada es para ponernos al día en sus proyectos, en qué va su trabajo, que siempre fue interesante. O sea, Luis, yo lo conocí con muy buena mano y además unos proyectos bien, yo diría que espectaculares. Funcionaban muy bien en lo formal y también funcionaban en lo intelectual. Así que siempre estuvo bien, bien alto en estima desde los principios de la universidad. Eso. Luis, tú estudiaste un magíster, pero no estudiaste magíster en arte. ¿En qué estudiaste tu magíster? Bueno, primero que nada, esa introducción te la agradezco. Sí, hay un gusto encontrarme con amigos de tanta data. Primer año, qué Claro, divertido. creando y recreando la historia del arte en estas modalidades que cada vez son más híbridas, más abiertas, más contingentes también. Pero bueno, claro, yo terminando la parte de lo que fue la parte que compartimos en realidad con Nico, con Martí y con varios otros compañeros, que fue la formación en la Universidad de Chile, en el pregrado. Recuerdo que justamente a partir del, quizá el curso que tomamos en anatomía, que fue un curso que yo creo que para mí fue súper como, si bien no me fue muy bien, recuerdo, creo que mi rendimiento no fue muy bueno, pero sí abrió como perspectivas respecto de asuntos relativos a la ciencia y en específico a la biología. Y entonces comencé a pensar en eso y de manera súper ingenua, yo diría al principio. Entonces me comenzó a llamar llamar la atención la idea de la biopolítica. Y a través de esta idea de lo biopolítico comencé a investigar el ámbito del bioarte. Y que en ese momento tenía que ver con la hibridación de arte y ciencia y el uso de técnicas científicas que habían sido secuestradas por artistas para desarmar de alguna forma un ámbito dominante en nuestra cultura que era el discurso tecnocientífico propiamente. Y esa cuestión me pareció muy potente. Y bueno, traté de hacer mi camino acá en Chile y la verdad es que lo primero que logré hacer fue este magíster en bioética. Es el magíster. Ujú. Claro, que es un magíster que fue otorgado por, o sea, el título fue otorgado por la Facultad de Filosofía y de Medicina, era un título compartido. Entonces ahí ya comencé como a ver otras posibilidades que no necesariamente estaban inscritas dentro de lo que conocíamos en el llamado mundo del arte, ¿no? Sino que habían como otras preguntas, otras metodologías, otros roces con otras disciplinas que me comenzaron a hacer pensar de una manera un poco más crítica también con la propia formación como artista. Yo creo que ese fue como finalmente el resumen. Si bien pude acceder a muchas lecturas que hoy en día creo que son fundamentales para mí, eh, también se me como abrieron ciertas preguntas sobre ciertos supuestos que habíamos construido en esta primera formación como Ujú, artista, ¿no? ujú. Sí, bueno, interesante ese recorrido.
quiero mostrar una imagen de, porque la verdad es que para comentarle a los auditores, la dinámica que hacemos es que pensamos en alguien para traerlo como invitado y le pedimos a esa persona que nos mande imágenes de sus trabajos. La verdad que tú mandaste imágenes y tengo demasiadas preguntas, porque como que entendí la mitad, o sea, lo más básico, básico entre comillas, que se asemeja más al área en la que sigo trabajando yo, que son las exposiciones, obviamente eso lo entendí, pero no sé, pues, por ejemplo, mira, voy a mostrar. Se ve ahí, ¿no es cierto? Espérate, perdón, creo que hay un salto un poco grande. Después del magíster en bioética, y cuestionarlo todo así cartesianamente, Volvamos al claro. ¿qué rescataste de la escuela de arte? ¿Qué rescataste de la escuela del magíster en bioética? ¿Y cómo fue a dónde te llevó eso que llegaste a trabajar con estos, no son animalitos ni plantitas, sino que ¿qué son? Pero eso, ¿cómo llegaste a trabajar con esto? Porque parece que no bastará con un magíster solamente más teórico, no sé si es teórico o práctico, pero cuál era la dinámica de trabajo, pero en algún momento te empezaste a involucrar con el desarrollo de estructura o cómo se comportan ciertos seres, no sé, y cómo fue que llegaste a eso, cuál fue el camino, un poco más largo, ¿cierto? Claro, porque Sí, pero viendo imágenes ahí nos puede explicar también, pues, para no serlo tan abstracto. Y es que para no pensar que de bioética uno salta a esto. claro. Bueno, ya en ese momento, terminando el magíster de bioética, hice una tesis sobre bioarte, sobre bioética y biopolítica en el campo del bioarte. Entonces, como que ese prefijo estaba en todo, como una especie de estructura que me permitía pensar otras cosas, por ejemplo, lo político, lo ético y por supuesto lo estético, ¿no? O sea, eso sí se Entonces, rescata de la escuela. no, lo que rescato de la escuela de arte propiamente, bueno, hay varias cosas, ¿ah? Muchísimas cosas. Principalmente diría que dentro de la especie de caos que significa estudiar arte en Chile, eh, principalmente, y bueno, aprovechando que ustedes también están acá, yo diría que mucho de la formación tiene que ver con los compañeros, ¿no? Con ese diálogo permanente que hay, que escapa de lo que ocurre en el taller o en la sala, y que tiene que ver con construir una sensibilidad, un mundo, un imaginario, ¿cachai? Como entender ciertas referencias, también conectarte, salir del colegio y entrar a la universidad también significa como ingresar a un universo más diverso, más, más complejo, eh, pero sobre todo yo creo que el tema tiene que ver con lo que el impulso por crear, como entender que la creación, primero que nada, es un acto que puede ser mucho más extensivo que las propias prácticas artísticas. Y eso tiene que ver con justamente haber comprendido un poco la tradición ya a esta altura de lo que fue el desplazamiento del arte más tradicional hacia las vanguardias, hacia el arte conceptual. No sé, entender el trabajo de Duchamp, de Beuys, entender cómo se habían construido unas especies como de subjetividades que hacían que reflejaban ciertos momentos, pero que de alguna manera jugaban con las reglas de esos momentos y las podían torcer, ¿no? Esa capacidad de doblar asuntos relativos a las formas, pero también al lenguaje, a las ideas, me parecía que era súper potente ahí. Y bueno, un poco olfato o instinto que hubo de saltar hacia el tema biológico, también venía de alguna manera potenciado por haber sido parte de la escuela de arte y entender que esas estructuras
que yo recién estaba comenzando como a digerir, a comprender, podían ser vistas desde una perspectiva crítica, ¿no? Entonces, cuando yo salté al tema científico, no lo estaba mirando como lo mira un científico, sino que lo estaba mirando como lo mira un artista. Y eso tiene que ver con que, de alguna manera, hay una especie de ethos que tienen los artistas, de no necesariamente creer en lo que hacen de forma que lo hacen, no sé, las personas que tienen fe en lo que hacen, ¿no? Sino que lo haces como con cierto grado de distancia o como con cierta capacidad de, no sé si de análisis, pero sí de desapego o de cuestionamiento, porque yo creo que ni siquiera la obra propia de un artista, o sea, los artistas a veces no somos tampoco fanáticos de nuestro propio trabajo, sino que aún así hay una especie claro, de distancia, de enfriamiento sobre las cosas que nos permiten eh, pensar y nos permiten también, digamos, incorporar elementos del mundo sin necesariamente estar imbuidos en todo en todo lo patético que hay en el mundo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso es lo que principalmente rescato de la escuela de arte. Y bueno, el camino de ahí, bueno, pasaron muchos años, muchos fracasos, muchos años de estar masticando como mis intenciones de ir hacia un lado, pero topándome con ciertas restricciones que estaban ya, digamos, que tenían un orden más o menos estructural, porque lo que yo quería hacer no tenía mucha cabida acá y, por ejemplo, no sé, los fondos concursables no apoyaban este tipo de iniciativas de bioarte. De hecho, eh, tuve varias experiencias como claro, encontrar un poco hartas puertas cerradas por mucho tiempo en lo que era mi intención de vincular el arte y la biología y la ciencia. Oye, Después, perdón, ¿ese impedimento venía más por el lado de lo artístico o de la ciencia? ¿Dónde es que mm, más te costaba ambos, insertarte? ambos. Uno creería que que los científicos normalmente tienden a ser mucho más rígidos y estructurados y duros, y de hecho como a descreer del arte por encontrarlo demasiado subjetivo, pero a veces pasa lo contrario. De hecho, en algunos casos, en algunas postulaciones, fue, por ejemplo, Fondart, que me decía, tu proyecto está correctamente formulado, pero no entendemos lo que estás haciendo, por ende no tienes los financiamientos para ir a estudiar, por ejemplo, cosas de ese tipo. Cuando ya había quedado en una universidad con especialistas en este campo y todo. Entonces, la verdad es que yo diría que entre salir del magíster y los años que vinieron después de eso, fue como mucho de esa lucha de estar pujando por crear algo, de generar como cierta autonomía con lo que estaba haciendo, porque además, al mismo tiempo, tampoco estaba tan interesado en inscribirme de frentón en el circuito artístico, ¿no? Yo creo que también hay algo de eso en cuando uno como que adquiere cierta necesidad sobre pensar un poquito más allá de los límites de la institucionalidad artística, que también tiene una estructura, un ethos, una forma de existir que no necesariamente incorpora lo que te interesa a ti. Eh, eh, y luego, bueno, en el 2017 partí a Escocia a hacer un segundo magíster en la Universidad de Edimburgo, que se llama Arte, Espacio y Naturaleza, y ahí sí ya había un encuentro mucho más formal entre todas las áreas que me interesaban. Entonces ahí tuve la oportunidad de trabajar directamente ya en laboratorios, de trabajar con problemáticas que me parecían más fundamentales, como temas relativos al cambio climático,
eh, claro, a tener como un poco más esa expertise que me parecía que me faltaba desde la formación puramente conceptual o intelectual que había adquirido en el magíster de bioética. Entonces, como que magíster de bioética, claro, quedé con un montón de ideas o de marcos que me permitían eh, como encontrar un poco el lugar desde donde yo quería hacer las cosas, pero no tenía herramientas. Y fue en Escocia donde ya esas herramientas comienzan a aparecer y a hacerse un poquito todo más tangible. Y bueno, y de ahí, básicamente, un poco para irnos acercando hacia esta imagen, comencé a trabajar con una idea que en realidad una de las cosas que siempre hago últimamente es como crear los conceptos sobre los cuales quiero trabajar. Entonces, comencé a trabajar sobre la idea de bioarquitectura. Y muchas de esas estructuras que capaz que ya viste, Nico, tienen que ver con ese concepto, que era una creación sencillamente para darle un sentido a lo que estaba haciendo, pero que tenía que ver con integrar sistemas vivos y sistemas artificiales, un poco como comentario al cambio climático, a los efectos antropogénicos que tenemos sobre el planeta, y a tratar de buscar esa especie de reconciliación entre lo artificial y lo natural, ¿no? Mm. Ya podemos conversar un poco más de eso igual. Esta imagen, Luis, ¿qué es? ¿Qué diablo es? Bueno, esta imagen esto comienza, es un proyecto que parte el 2019. Concretamente lo que estamos viendo ahí es una imagen de microscopía de electrones de una diatomea. Las diatomeas marinas son, bueno, las diatomeas son una especie de microalga eh, que conforman parte del fitoplancton, que tiene la capacidad de producir oxígeno, ¿no? A partir del proceso de fotosíntesis. Y bueno, un poco, antes me gustaría mencionar que vengo trabajando hace mucho tiempo con la idea de la fotosíntesis, o con el proceso de la fotosíntesis, como algo central, porque es una vinculación que hay entre organismos, digamos, como este tipo de organismos que básicamente permiten el desarrollo de la evolución de la vida en el planeta, y hay una circularidad con los organismos aeróbicos como nosotros, que respiramos oxígeno, ¿no? Ellos producen oxígeno, para ellos un desecho. De hecho, hay un proceso que se llama la gran oxidación, donde aparece la fotosíntesis en el planeta y eso produce una extinción masiva de todos los otros organismos que no estaban adaptados a, a una atmósfera oxidada. Pero sí genera las condiciones de habitabilidad para que aparezcan organismos mucho más complejos como nosotros, que, eh, digamos, desechamos dióxido de carbono, que es lo que estos organismos utilizan para crear el oxígeno, ¿no? Rompen la molécula de dióxido de carbono y liberan el oxígeno. Entonces, ese proceso es un proceso que yo veo que tiene un carácter fundamental, más allá de lo humano, o sea, eh, que atraviesa eras geológicas, que permite, digamos, procesos evolutivos como el nuestro, entre muchos otros, y que hoy en día tiene un carácter sumamente crítico porque es justamente el dióxido de carbono lo que está transformando las condiciones de vida del planeta hasta el punto en que se pueden hacer, digamos, se puede hacer inhabitable, ¿no? O sea, estamos viendo, digamos, lo que se llama la sexta extinción masiva, y tiene que ver con la presencia de este gas en la atmósfera. Gas, por cierto, que es liberado de manera masiva en 200 años, que tienen que ver con
con el origen de la revolución industrial y lo que hoy en día llamamos el capitalismo y tardocapitalismo, ¿no? O postcapitalismo, etc. Entonces, como un elemento químico que a mí me interesa entender y trabajar como si fuese un elemento escultórico, ¿no? Como si fuese un objeto en sí mismo. Que en teoría lo es, ¿cierto? O sea, Lo es. cada uno de ellos se comporta y se desarrolla o establece sus estructuras de acuerdo a sus necesidades, tienen ellos mismos, de acuerdo a sus necesidades, es un diseño forzado o diseño natural de las cosas, ¿cierto? Tú vais descubriendo o vais modificando o mutando forzosamente estas cosas para ver cómo reaccionan, cómo las vais exponiendo a circunstancias poco ideales o las vais beneficiando para su reproducción. El interés va por en que se propaguen, en experimentar con ellos mismos, y esa experimentación es netamente artística o también científica. Y en ese caso trabajáis con otra gente, ¿cómo es la comunidad también de cómo se desarrollan tus proyectos, ¿cierto? ¿En qué hábitat se desarrollan tus proyectos? Claro, ¿cuál es el nicho ecológico? Claro. Bueno, esta imagen, que es una escultura, una instalación que tiene que ver con esta idea de bioarquitectura, que se llama paisaje nube o algo así, tenía que ver con crear nichos ecológicos artificiales para, digamos, incrementar la biodiversidad en el ambiente construido, ¿no? En la ciudad, donde ya no existen la posibilidad, digamos, de desarrollo de vida eh, silvestre o salvaje, porque ya, digamos, nuestro entendimiento sobre el espacio ha anulado las condiciones para el crecimiento de otros agentes no humanos. Y la galería, además, que es, digamos, un ambiente sumamente estéril desde el punto de vista biológico y ecológico. Entonces me interesaba justamente crear una especie de ecosistema que fuese capaz de resistir toda esta, digamos, estructura. Eh, y claro, aquí en este caso tiene que ver con pensar de manera súper positiva respecto de cómo crear condiciones para la vida, ¿no? Entonces hay una exploración material, hay una exploración que tiene que ver también con la geometría. No sé, por ejemplo, ahí esa estructura está compuesta por pentágonos principalmente. Y el pentágono tiene una característica súper interesante, que es que a diferencia del hexágono, el hexágono es muy bueno para crear mallas y elementos súper estables y regulares, pero el pentágono es al revés, crea estructuras que en sí mismas comienzan a ser rizomáticas y a parecerse más, digamos, a las mismas especies que está soportando, ¿no? Que en este caso eran distintos tipos de plantas, pastos, pero también hongos y bacterias. Entonces la idea era como crear una especie de colonia ahí que crece en la medida en que captura el dióxido de carbono. Entonces, de alguna manera, esta escultura está refiriendo a esta captura de este gas que está distribuido globalmente. Y es esa en verdad la escultura que me interesa, ¿no? La escultura que se realiza sobre la atmósfera. Entonces, de alguna manera, esto sería como una especie de colector o estructura que permite generar esa subtracción de este gas sobre este objeto que es global, que es la atmósfera terrestre. Eh, y básicamente un poco era ese ejercicio, eh, basando un poco en esta idea, ¿no? Tan, digamos, ya hoy en día que es casi un lugar común en la escultura, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo se piensa que Miguel Ángel se aproximó a la escultura del David, ¿no? Que era esta idea de sacarlo de la roca, ¿no? Entonces, un poco esta idea de Estaba ahí, sustraer un gas.
Estaba ahí, había que saber sacar lo que sobraba. Claro. Oye, y en ese aspecto, entonces, esta estructura que en pentágonos, que tal vez nos lleva a estas teselaciones de Penrose, ¿cierto? Que es como que se pueden armar infinitas estructuras y siempre corresponden. Ese sería el plinto, y sobre el que crece o se desarrolla la escultura que realmente queréis buscar. De alguna manera, claro. La escultura en este sentido, que tiene que ver con toda esta línea de los trabajos vinculados a la bioarquitectura, es esa escultura sobre la atmósfera, ¿no? Que es invisible. Entonces, de alguna manera, esta estructura lo que hace es visibilizar ese proceso, hacerlo material, ¿no? Entonces hay una cosa ahí que tiene que ver con cómo este gas invisible, pero que tiene un orden sumamente crítico hoy en día, eh, comienza a tener un cuerpo distinto. Y ese cuerpo, de alguna manera, es un cuerpo que atraviesa también muchos otros cuerpos de entidades vivas, inclusive nosotros, ¿no? Como que transita de manera ecológica a través de organismos de distinta escala, de distintas especies, etc. Y bueno, un poco volviendo a la imagen de la diatomea, porque durante el 2019, bueno, ahí hasta el 2019 estuve trabajando más fuertemente en este tipo de trabajo, hay varias esculturas, eh, digamos, en esta línea. Pero el 2019 hubo una convocatoria de MIT. MIT tiene una sección o un grupo de trabajo en realidad que se llama la Iniciativa de Exploración Espacial. Y ellos hicieron una convocatoria internacional para que artistas tuviesen lugar en una carga que es básicamente se llaman cargas activas, lo que se envía al espacio. Y en esta carga iban 11 proyectos de arte y ciencia que iban a desarrollarse en la Estación Espacial Internacional. Entonces, básicamente, bueno, afortunadamente quedé seleccionado en esta convocatoria. De hecho, esas imágenes son reales de la misión CRS-20 que fue a la Estación Espacial Internacional. Y básicamente esto era bueno, no sé si ahí Martí va a encontrar algunas imágenes, deben haber algunas por ahí, pero es una especie de caja. A ver, déjame, es que en el Instagram creo que no las tengo. Bueno, todas esas son parte del proyecto. Ahí, justamente abajo, donde hay como esos tarritos. Mira, esa que dice Space Exploration, en negro. ¿Está? Bueno, esa es perfectamente. Bueno, ese es el Sojourner, que era la carga activa, que básicamente lo que hacía es que tenía 3 niveles. Disculpa. Ese. Claro, ahí se pueden ver que hay algunos de los proyectos instalados. Estos son proyectos que tenían la condición de estar en unos contenedores de 1 centímetro cúbico casi. O sea, era un proyecto muy chiquitito. Y como pueden ver, hay como una especie de plataformas donde iban puestos estos contenedores. Lo que pasa es que el de más arriba está fijo a la estructura, por ende, cuando está en condiciones del ambiente espacial, está sujeto a microgravedad o gravedad cero, ¿ya? Y los dos inferiores están girando por estos motores que están abajo, y uno gira generando una fuerza centrífuga que simula la gravedad de la Luna, y el segundo simula la gravedad de Marte, ¿ya? O sea, cuando tú estás en el espacio, estás flotando, básicamente lo que pasa es que estás en órbita a 27.000 kilómetros por hora, y por ende estás en lo que se llama caída libre perpetua. Pero si tú haces un ejercicio de girar algo, ese ejercicio vuelve a generar un arriba y un abajo, ¿no? Perdón, es que es como la teoría de la navecita de 2001, ¿cierto? De la película de Kubrick, esta nave que giraba, entonces
sabía que el tipo podía caminar porque estaba con una fuerza centrífuga empujándolo hacia el piso, que era continuo, ¿cierto? Hacia el piso, justamente, claro. Bueno, y eso mismo estaba siendo replicado acá. Entonces, mi proyecto tenía que ver con llevar estas diatomeas. O sea, primero que nada, yo quería llevar algo que le pasara algo en el espacio, ¿no? Que cuando dejara este planeta y volviera, hubiese una incógnita, ¿no? Algunos proyectos, de hecho, hubo solamente 2 proyectos que tenían elementos vivos. La mayoría eran elementos, digamos, como objetuales, o sea, elementos que no iban a tener tanta transformación. Pero a mí me interesaba eso, que lo que saliera volviera convertido en algo más, ¿no? Entonces comencé a pensar en las diatomeas, porque las diatomeas además tienen una estructura de sílice que hace que sean muy buenas para resistir la radiación ultravioleta en el espacio. Entonces es como una especie de alga que viene con una armadura. Entonces me pareció que eran unos buenos astronautas. Y bueno, el proyecto consistía básicamente en tomar estas diatomeas que iban en este contenedor que se ve ahí, en ese chiquitito, ese lo fabricamos acá en el ¿Ya? Centro de Innovación y Diseño Avanzado. Si bajas un poquito, hay como una especie de frasquito con pernos, ese. Ya. Eh, entonces adentro iban las diatomeas con agua, digamos, y una parte de la atmósfera terrestre, que había sido capturada en este caso en Boston, que fue donde se ensambló todo esto. Y la idea era tomar esa fracción de la atmósfera terrestre y convertirla en oxígeno en el espacio, por medio de la fotosíntesis, ¿no? Entonces, de alguna manera, este gas que era crítico, que sigue siendo crítico, se convertía en la posibilidad de generar vida en el espacio. Oye, y Eh, esta atmósfera tú te referías a la composición del aire, básicamente, pero inerte. del No, aire. no hay levaduras salvajes ni cositas, otras cosas que vengan que estén en la Tierra. No, no, no. Tú tienes unas restricciones súper altas para mandar cosas al espacio, porque tienes que asegurarte de que lo que tú estás mandando no vaya a producir problemas de bioseguridad, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional. Entonces, ahí hay toda una serie de protocolos que uno tiene que seguir para mantener esos estándares de bioseguridad. Así que todo digamos, lo que se llama la integración del proyecto fue realizada en un laboratorio que se llama BOSLab en Boston, en condiciones de laboratorio. Y luego es cerrado y enviado a una empresa que se llama NanoRacks. NanoRacks es como la aduana del espacio. Y luego fue enviado a Cabo Cañaveral, donde lo ponen a bordo de un Falcon 9 de SpaceX, que lo lleva a la Estación Espacial Internacional. Y este de acá, ¿o no? Está acá. Ese, claro, eso fue el 7 de marzo del 2020. Entonces, fue muy, muy extraño porque esto ocurrió el 7 de marzo y como que el 14 de marzo yo ya estaba encerrado por la pandemia. Entonces, al mismo tiempo estaba ocurriendo la pandemia y el proyecto en el espacio. Entonces, la verdad, era como bien, digamos, extraño ese periodo. eh, y bueno, las diatomeas tuvieron un mes en este ambiente lunar simulado, me refiero a la gravedad lunar simulada, así que volvieron cerca del 7 de abril. Y lo importante es que, bueno, volvieron vivas, porque un poco la pregunta es si la gravedad iba a permitir que estos organismos se reprodujeran, ¿no? Porque básicamente el asunto ahí que sí tiene un foco un poco más científico es que la vida del planeta ha evolucionado con una constante, ¿no? Que es la gravedad. Y nosotros, los organismos, somos muy buenos para adaptarnos a muchas variables, pero esa es una constante.
Entonces, cuando tú cambias la gravedad, cambian la manera en que funcionan los organismos. Por ende, no era sabido si iban a sobrevivir o no. Eh, y bueno, lo bueno es que sobrevivieron esas imágenes. De hecho, la microscopía de electrones la realizamos a la vuelta, estaban vivas las diatomeas, Está habían acá. producido oxígeno. Ujú. Claro, esa. Oye, Y y además resistieron el viaje. Eso también. resistieron el viaje, claro. Son súper rudas. Oye, y estas cápsulas son justamente translúcidas porque están expuestas a la radiación solar, a la luz, para poder generar este oxígeno, o lo hacen en la oscuridad, en el confinamiento absoluto. Lo hacen en la oscuridad, pero con luz que nosotros aportamos. Ya, como En un este globo, caso, como un indoor. es como un pequeño, claro, sistema, digamos, claro, tienen básicamente un diodo que satisfacía las necesidades de las diatomeas para poder realizar la fotosíntesis, pero un poco mi intención era que este organismo fuese viable para producir oxígeno en la Luna en algún momento. Entonces, un poco también lo que estoy desarrollando ahora tiene que ver con eso, con cómo eh, hoy en día estos grandes relatos o estos grandes asuntos que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con la salida de la vida en general, no solamente del ser humano, sino de la vida a ambientes no terrestres. Eh, entonces, un poco mi intención es plantear esta idea de que hay alternativas simbióticas, ¿no? Que tienen que ver con esta especie de cooperación con entidades no humanas que podrían eh, facilitar que en algún momento lleguemos a vivir en un ambiente como ese. Eh, y pensar, claro, que nosotros en el fondo somos entidades que han evolucionado de manera ecológica a partir de estos vínculos simbióticos. Sin embargo, en la narrativa en torno a la exploración espacial, todavía hay un componente muy antropocéntrico, ¿no? Es como el héroe, el cowboy, ¿no? El Neil Armstrong. Y tanto en las narrativas gringas como en las narrativas rusas, por ejemplo. Todo el cosmismo ruso. Eh, entonces a mí me interesa un poco también plantear esta alternativa de que probablemente en el futuro lo que salga de este planeta sean microorganismos con mayores capacidades para adaptarse a ambientes difíciles, ¿no? Nosotros los seres humanos somos muy complejos, tenemos psicologías muy complejas. Entonces me interesaba un poco eso, plantear una alternativa sobre organismos que están ahí, que son parte de esta biosfera y que no necesariamente reconocemos como parte de nuestra narrativa en torno a este tipo de asuntos. Mm. Oye, bueno, es coincidencia tal vez, pero de alguna forma, ¿cómo pensáis tú que sirve de experimento o como experimentación en los espacios confinados? Justamente, ¿cuál es la carga o cómo se elude o cómo se compensa los experimentos en ecosistemas tan diminutos, pensando en que la idea es buscar soluciones para espacios mucho más grandes? Y que al mismo tiempo tal vez parece que la pandemia nos lleva a pensar de nuevo en los espacios reducidos, ¿cierto? ¿Cómo es que vivimos en espacios reducidos? ¿Cómo habitamos en espacios reducidos? ¿Qué pensáis tú respecto a eso? Si es que tiene que ver con eso o no. Sí, yo creo que justamente la pregunta por el espacio es una pregunta de orden político que Súper trasciende toda subjetivo la también. historia. Yo pasé Claro, mi pandemia en media eh, hectárea, por ejemplo. Claro, claro, pero la pandemia nos obliga a pensar en eso, pero muchas veces tenemos casos ya que justamente por condiciones naturales, capitalistas o postcapitalistas, como queráis llamarlo,
ya obligan a personas a trabajar en espacios reducidos, a habitar espacios reducidos y súper controlados. ¿Cómo es que esto nos lleva a pensar de nuevo en eso? Y si es que de aquí viene una salida distinta a volver a ampliar el espacio, solamente, simplemente. ¿Cachai? No se trata de ganar metros cuadrados, sino que, o cúbicos, como desde aquí nos planteamos de nuevo, para volver a salir, ¿cierto? A florecer, a repoblar. Recolonizar, Nico. Volver a colonizar otro territorio. No lo sé. Claro, bueno, ahí yo creo que hay varios ejes que pueden cruzarse y que serían súper como interesantes de pensarlos productivamente. Una, por ejemplo, el concepto que acaba de mencionar Martí, que tiene que ver con la colonización, ¿no? Eh, Eso como una especie de motor de cómo pensamos y producimos el espacio. Sabemos que el espacio es una cosa, o sea, más bien un ámbito que puede tener múltiples configuraciones, múltiples usos, múltiples sentidos, pero no todos tienen la capacidad de crear esos usos y esos sentidos. Eh, y ahí es donde se vuelve complejo, ¿no? Por eso la ciudad es muy compleja de abordar, eh, sobre todo en este momento, ¿no? Porque un poco podríamos pensar en cuál es la relación entre la ciudad y el paisaje, que esa es una pregunta muy, muy, de hecho, además clásica para la tradición de las artes visuales, pero si tú extremas un poco esa pregunta y te preguntas por la relación entre la ciudad y el ecosistema o el nicho ecológico, entonces se abren distintas maneras de pensar el espacio. Eh, y bueno, quizá esta idea, por ejemplo, que es como una especie de arquetipo ya en la arquitectura, la idea del cubo, eh, es una manera en que hemos desarrollado históricamente de pensar en el espacio y que de alguna manera reproducimos de forma más o menos inconsciente. Eh, hasta el punto en que las personas que viven en la ciudad entienden o sea, entienden la ciudad de una manera más o menos natural. No necesariamente cuestionas el hecho de que no sé, hace 200 años o 300 años atrás, nada de eso tenía esa configuración, ¿no? Y a partir de esas configuraciones aparecen los barrios, aparecen los modos de vivir, aparecen las subjetividades, aparecen eh, las diferencias también, se producen las clases sociales, etc. Entonces sí, yo creo que el espacio como concepto es un lugar desde el cual el arte, la arquitectura sobre todo, o lo que va quedando de arquitectura, debería problematizar y poner más en el centro de la discusión sobre cómo habitamos. ¿Sí? Esa es en el fondo la pregunta política. A mí me Pues pasa. justamente, perdón, tenía Dale. estos espacios, me parece interesante esta imagen también, que es el cubo, la sala de exposición, que también es un espacio confinado y reducido o demarcado, y cómo es que de alguna forma la búsqueda de este volumen, ¿cierto? Lo que trata lo que yo creo que también trata de indicarnos es que puede haber una promiscuidad en los espacios. Hay arquitectura promiscua, donde los espacios van cambiando de acuerdo a su uso sin estar tan estratificados, taxonomizados de para qué sirven, sino que es cómo se usa, bueno, que una pregunta, un problema filosófico desde antes, si es que el uso le da el nombre o la función a las cosas, o las cosas están ahí para ser funcionales de acuerdo a un solo programa, y cómo estos programas se pueden recruzar para armar de nuevo otro tipo de ecología, otro tipo de biorelaciones, relaciones políticas. Claro, claro. Bueno, de alguna manera yo creo que ese es como el paso de lo que podríamos llamar una especie de término del humanismo, ¿no? Hacia un posthumanismo, ¿no? Como que de alguna manera toda la tradición humanista, eh, dentro de la cual, bueno, la filosofía, la ciencia y, por cierto, el arte configuran maneras de entender el espacio,
y por ende las relaciones posibles o los juegos posibles dentro de los espacios tiende a, no sé si a fracasar, pero sí se hace hoy en día necesario la reconfiguración de esas relaciones. Y para eso el tema, yo creo que es fundamental lo que pueden aportar los artistas. Justamente porque los artistas no están pensando necesariamente en configuraciones productivas, como lo podría ser, no sé, incluso un científico, un técnico, ¿no? Sino que desde el orden de lo estético abre la posibilidad de la emergencia de cosas que no están dadas o que no son pensables, no están predeterminadas por un programa, como decías tú. Entonces yo creo que desde ahí existe como una especie de efervescencia posible que hace que otras cosas que no están bajo el manejo o la decisión o la voluntad de quien toma las decisiones aparezcan. Entonces, una de las preguntas que siempre me hacen respecto de mi trabajo, por ejemplo, tiene que ver con hasta dónde yo ejerzo control cuando estás trabajando con entidades vivas. Y claramente lo que tú no piensas en base a sistemas de la misma forma en que pensáis en base a objetos, ¿no? Porque de alguna manera los objetos ya están confinados, ya tienen todo ya están desplegados completamente, o, o son más predecibles en cuanto a ese despliegue. Pero las entidades vivas no. Eh, Entonces, yo creo que es ahí donde uno, de alguna manera, al hacer estos ejercicios, eh, que por una parte tienen un requerimiento concreto, ¿no? De que la cosa funcione, de que la cosa viva, de que se reproduzca, etcétera, pero también actúan en el orden de lo simbólico, de permitir a la imaginación, por una parte, abrir estos juegos y también entender estas relaciones de poder que están implícitas ahí, ¿no? Sí, pucha, a mí me pasan hartas cosas con este. Obviamente yo veo ese hilo, esa relación conceptual entre los dos proyectos que nos has presentado, el envío que hicieron allá a la estación espacial y esta nube o esta suerte de paisaje nube. Bueno, igual hace rato yo estoy pensando fuera de la caja blanca, como que yo lo veo como un muestrario. O sea, no estoy sugiriendo nada, o sea, yo veo esto como paisajes flotantes en New York, ¿cachai? Pero a eso voy yo, a eso va mi pregunta, hablando sobre la biología o el ambiente en el cual se podría dar cierto fenómeno. En el caso de tu obra, estas pequeñas cositas que generan fotosíntesis, llevarlo un poquito a lo más pueril, po, que igual me interesa, también tiene que haber, o yo creo que uno tiene que también cuestionarse esos hechos. Digo New York no por una cuestión azarosa, o sea, ¿cuál es el ambiente o cuáles son las condiciones por los medios de los cuales tú podrías hacer tu obra? Porque, por ejemplo, el, yo estoy alucinado con lo que veo, me genera mucho estímulo a todo nivel, pero lo que sí me genera un poquito de estrés, porque uno siempre se proyecta con la persona con la cual está hablando, es cómo tú puedes hacer esto. O sea, ¿qué, ¿cómo te financia? O sea, trato de redondearlo en base a la lógica esta de medio ambiente en el cual se generan estas cosas. ¿Cómo puedes tú financiar tu obra? ¿Cómo tú puedes hacer tu obra? ¿A qué estás esclavo al momento de trabajar con este nivel de producción o biotecnología? No sé si está bien aplicado el término. Bueno, cada vez es distinto. Yo diría que he logrado encontrar a personas receptivas igual a mi trabajo acá, pero que son contadas con los dedos de una mano. Pero, disculpa, ¿funcionan como mecenas ellos? Estoy hablando de una cuestión súper Ya, pueril, han insisto. incorporado ¿Cómo ciertos financias tu proyectos, obra? claro, proyectos que pueden tener cierto financiamiento, pero la pregunta en el fondo, bueno, para mí es una investigación eh, donde la mayoría de estos proyectos, sobre todo estos que tienen que ver con el momento donde estaba estudiando, el financiamiento corría por mí, ¿cachai? Buscaba recursos, buscaba formas,
para poder realizarlo. En algunos casos realicé proyectos con fondos del Estado, eh, y luego, bueno, buscaba otras alternativas para poder conseguir también recursos para hacer cosas. Mucho, o sea, yo diría que la mayor parte del tiempo estoy, y es algo que así comparto esa adjetivo, o sea, la idea del estrés, ¿no? Porque hay algo que tiene que ver con que la mayor parte del tiempo uno está postulando y generando como una especie de administración de cosas, donde la mayor parte de esos proyectos mueren, nunca alcanzan a existir, ¿no? Em, Porque, bueno, no sé, uno hace 3, 4 postulaciones y queda una, y a veces no es la que tú querías, etcétera. Entonces ahí hay siempre, yo diría que hay un desgaste, más que un estrés, un desgaste súper grande en tratar de materializar las cosas. Em, pero bueno, yo creo que también es parte de los rigores de ser un artista en las condiciones en las cuales existimos nosotros, ¿no? Y que uno de alguna manera puede mirar con cierto enojo a veces, porque obviamente todo esto puede producir mucha frustración cuando las cosas no te salen, etcétera. Pero al mismo tiempo yo agradezco esa especie como de aridez y de hostilidad de las cosas, porque creo que ahí está el valor, ¿no? Quizá hay como dificultad y todo, pero a veces logras salirte con la tuya. Y, y ese momento se agradece. Ese momento paga los dolores anteriores. Igual, De alguna forma habla de lo mismo, o sea, cuáles son las condiciones de subsistencia en que tú mismo te sometías a tus propios experimentos. a eso iba yo Una también, de la analogía medio relación. pichulera, pero me refiero a que también te has sometido a cuáles son las condiciones en que puedo vivir, en que puedo habitar. Y generalmente el apoyo, que también podría ser la misma pregunta de Martí, es ¿a quién le interesa? O no es que eso no sea interesante, sino que ¿de dónde viene más el interés porque esto fructifique en el área de la ciencia, más que en el arte, o en el área personal, más que en el mundo externo, en una empresa propia que ya es tuya tanto que no importa de dónde venga, pero que se produzca, o dónde hay encontrado mejores aliados? Y no es cosa menor, Lucho. El paisajismo también podría estar involucrado de alguna forma. Sí, po. Mira, de todas maneras, lo que yo sí he encontrado la manera de armar como un cierto esquema tiene que ver con el ámbito académico, principalmente. Hoy en día, por ejemplo, hago una clase de bioarquitectura en la universidad con estudiantes, y esto, digamos, de alguna manera me ha permitido rentabilizarlo en el sentido en que me ha permitido armar el portafolio necesario para armar ese proyecto, ¿no? Disculpa, Lucho, ¿en qué universidad estás haciendo clases esa? En este momento en la Diego Portales. No, Portales, ya. Y bueno, hay un par de proyectos más relativos a eso, pero sí tienen que ver con el ámbito, digamos, más bien académico, de, que tiene que ver con ciertas búsquedas. Yo creo que hoy en día vivimos en una sociedad muy atravesada por el orden estético, eh, pero al mismo tiempo vivimos en unas... Y eso puede ser útil para un artista hoy en día, porque los científicos también están buscando una experiencia estética a partir de lo que se hace, de lo que se produce materialmente. Pero al mismo tiempo estamos viviendo en una época donde de alguna manera las disciplinas eh, que anteriormente estaban separadas comienzan a mezclarse. Y el artista, como vive permanentemente en la incertidumbre, viene con ese training, es bueno para nadar esas aguas. Entonces yo creo que, y eso claro, tiene cierto lugar en la manera en que, no sé, nuevos campos disciplinares pueden producirse y generar nuevas perspectivas, nuevas formas de sensibilidad, etcétera.
Así que el sentido estético es el que más nos acerca también a esa otra área, que no son las propias de uno, ¿cierto? O sea, así como desde la ciencia se puede entender el arte y desde el arte la ciencia, ese traspaso, esa experiencia, es una experiencia estética, la principal probablemente, que justamente es lo que te hace reconocer en otras cosas, cosas que ya tienes, donde sabes, entiendes lo que ya tienes dentro, ¿cierto? Para otros aspectos del mundo. Justamente. Porque yo creo que, de hecho, claro, quizá cuando las personas que no tienen necesariamente un acercamiento con el arte, con las artes, piensan lo estético como la mera forma, ¿no? O Que es como, lo cosmético. claro, pero claro, y un poco me gustaría precisar que esa idea de lo estético tiene que ver con, más bien que con la forma, tiene que ver con el orden de cosas, ¿no? Y con la construcción de sentido. Cómo tú creas ciertas constelaciones que atraviesan el orden de lo material, pero también de lo conceptual, eh, y donde hay ciertos espacios, ¿no? Que no son espacios necesariamente visitados, ciertos espacios oscuros que aparecen también en este tipo de objetos, y es en torno a darle vuelta a esos sistemas que uno va creando que aparece como el sentido estético, ¿no? O la estética como sentido, ¿no? Más que como forma desplegada. Claro, claro, o sea, basado en la experiencia no, no como los recuerdos, sino que el hecho de transitar en torno a un conocimiento se hace generalmente con aspectos más visuales, más ápticos, no sé, de alguna forma. Hay que buscar un medio común, ¿no? Un lenguaje en común. Y ese lenguaje generalmente es un lenguaje estético, ¿cierto? Claro. Y tiene que ver también con ese encuentro, ¿no? A veces como que hay cosas que sin necesariamente que seamos capaces de articular desde el orden conceptual, igual te aceleran o te producen cierta excitación. eh, y claro, tenemos que, esas experiencias se van acumulando y en algún momento las tenéis que descargar en algún proyecto, en alguna idea, en un algo, ¿no? Claro. Sí, oye, Y oye, Luis, qué viene ahora? ¿En qué está ahí? ah, ¿a Bueno, dónde? ahora estoy lo último que hice fue justamente, fue un proyecto ya de orden más científico, eh, que fue el desarrollo de estos contenedores pequeñitos eh, que diseñamos y fabricamos acá en Chile, un espacio que estamos creando que se llama Sirio, eh, que básicamente lo que busca es desarrollar una plataforma para el estudio de biología en el ambiente espacial. Entonces, lo último que hicimos fue desarrollar estos contenedores para que se incorporen en un satélite que se llama PlantSat, que es parte de la primera constelación de satélites chilenos. Y en estos contenedores, en este caso, la investigación eh, la está desarrollando Jenny Blamey, que es una microbióloga especialista en extremófilos. Entonces, lo que estaba buscando es, digamos, evaluar el desarrollo de estos organismos en el ambiente espacial, que es un poco distinto a lo que pasó en la Estación Espacial Internacional, porque en la Estación Espacial Internacional tú estás ahí en condiciones de, digamos, eh, donde puede habitar un ser humano, ¿no? Entonces, en este caso, desarrollamos estos contenedores para que estén directamente en el espacio y, mm, y digamos, ver posibilidades de desarrollo a partir de estos organismos. Pareciera que... Ahí sí tiene, ¿Mm? ¿sí? No, perdón. No, que bueno, un poco para explicar por qué los organismos extremófilos son relevantes para la exploración espacial, es porque
Bueno, básicamente, obviamente pueden sobrevivir, ya la idea de lo extremo está ahí, entonces pueden sobrevivir a ambientes extremos, pero al mismo tiempo la biología es muy buena procesando cosas. Entonces estos organismos tienen el potencial de purificar metales en el ambiente lunar o en el ambiente marciano. Entonces desde ahí se está pensando el tema de la biominería, etcétera. Luis, Te decir que pareciera que todo esto tiene un componente o una aura apocalíptica, ¿no? Es que parece que la búsqueda siempre tiene que ver con que asumimos que algo acá se va a acabar o necesitamos otro espacio, otras condiciones que no son las de acá, ¿cierto? Hay otras cosas que sí estoy desarrollando o que hay desarrollado que tengan que ver con lo de acá, o en general es una especulación sobre eso, sobre lo que no hay acá. Sí, yo creo que yo trabajo más bien con lo que no hay, más que con lo que hay en términos, no sé, sociales o etnográficos. Bueno, en este caso, lo que sí puede ser un elemento muy de Chile en particular, tiene que ver con que todos estos organismos extremófilos son extraídos de distintas regiones extremas de Chile. Y porque un poco no tiene que ver con ser chauvinista, sino que tiene que ver con justamente lo extremo que es Chile en términos de su geografía, pero también porque habitamos en una cuestión que se llama la anomalía del Atlántico, anomalía magnética del Atlántico Sur. Quiere decir que la magnetósfera aquí es más débil y por ende estamos más sujetos a radiación. Entonces estos organismos además son muy buenos para resistir mayor cantidad de radiación y por ende son prometedores en términos del desarrollo de biotecnologías para el espacio. Entonces Chile tiene Entonces, mucho que explorar ahí. de alguna forma, no es lo que no hay, sino que es lo que no hay en los lugares clásicos, ¿cierto? Es lo que no hay en Europa. Es lo que no hay en lo clásico, en lo tradicional. Eurocentrista, como queráis decirlo, pero... no sé, ese chauvinismo hace rato que lo vengo trabajando también, Lucho, en función de, bueno, es que Pía, mi polola, ella está trabajando colectivamente en la museografía del Museo Regional de acá de Atacama. Yo vivo ahora en Copiapó, región de Atacama. Y bueno, el cierto Atacama es un laboratorio natural, po. Ese es el concepto que manejan los científicos acá, a todo nivel. O sea, hay una cuestión de el potencial fotovoltaico, el tema del litio, estos pequeños microorganismos que hablas tú, que hay en estos sectores donde está el litio. Hay un conflicto también entre quién es más útil, si sacar el litio y dejar la escoba en los salares, o trabajar en base al potencial de microorganismos que hay en esos salares que resisten la salinidad, que resisten el sol a todo nivel, etcétera, etcétera. Eh, la caja blanca, ¿qué te pasa con eso? O sea, me interesa un poco como para llevarlo al... Porque, insisto, está todo súper bien, pero como para llevarlo a lo más... Trato de aterrizarlo un poco, trato de llevarlo un poco hacia al público recurrente del, de este programilla. ¿Qué te pasa con la caja blanca ahora? En base a estas proyecciones o estos proyectos en los que estás metido tú, donde puedes enviar cosas al espacio. ¿Qué te pasa a ti con el cubo blanco, digo? Con la galería. O sea, ¿qué te pasa con esto específicamente? ¿Qué te pasa con... A ver, acá hay una foto interesante. Ahí, Luchito, la foto, la obra atrás, el cubo blanco, la inauguración, la champaña, el canapé. El ¿Qué te pasa? canapero. ¿Te llama la atención todavía el cubo Creo blanco? que se siente familiar, pues, es como un lugar familiar igual para mí, porque por muchos conflictos que uno pueda llegar a desarrollar a lo largo de la formación artística y luego de la praxis propiamente, también es el lugar desde donde comenzamos a pensar y desde donde comenzamos a interactuar y la champaña y el vino y todo eso me parece que
que también es algo que yo agradezco del arte, que de alguna manera, eh, por- bueno, quizá un área que todavía se preocupa por reunir a la gente y por hacerlas conversar, ¿no? En torno a un algo. Y eso me parece que si bien puede incluso ser un poquito anacrónico hoy en día, a mí me parece que es divertido, es interesante, me gusta lo que pasa en torno a esto, en su positividad y en su negatividad. Por supuesto, reconociendo todos los problemas de carácter estructural que tiene un poco lo que podríamos llamar el mundo del arte en cuanto justamente a sus narrativas coloniales, clasistas, elitistas, eh, muy a veces extrañas para los espacios donde se insertan. Y todo eso que tiene una carga política que no es menor, yo creo que también se está abriendo. Yo creo que también hay muchas iniciativas muy interesantes que han salido justamente de esta especie de roce entre el mundo del arte y el mundo, digamos, más bien de la cultura más popular, ¿no? O más local. Por cierto que es súper eurocéntrico esta idea de la exposición todavía. Eh, yo creo que ahí hay cuestionamientos que tenemos que pensar. Me interesa en cuanto a que me permite reunir personas y probar cosas. Es una suerte de Eh, PowerPoint conversado, distendido, algo así. claro, me permite un encuentro con personas para conversar, claro, y también probar cosas en el orden material que si no estuviese ese cubo blanco vacío, sería muy difícil probar. Sería muy difícil poder hacer esto en, no sé, pues acá en mi casa, que yo vivo en una casita pequeña acá cerca de Algarrobo, entonces ese tipo de cosas me obligan también a salir de mi casa, a ordenar las cosas para que funcionen, entonces también te mantiene, digamos, como con cierto espíritu deportivo que es propio de crear un montaje, de hacer una exposición, etcétera. Pero yo lo veo principalmente como un laboratorio, ¿no? Un laboratorio donde uno va a probar una hipótesis, a ver si esa hipótesis resiste o no resiste. Eh, Eso es lo que principalmente me interesa. Si me preguntáis por la parte comercial, mira, la verdad es que soy súper malo vendiendo cosas. Soy pésimo comerciante de mí mismo. Entonces, ese ámbito ni siquiera lo incorporo porque no es parte de lo que he hecho hasta ahora. Claro. Entonces, ni siquiera lo encuentro problemático por lo ajeno que es para mí, en Sí, realidad. sí, la verdad el Entonces, cubo blanco en lo personal nunca lo he relacionado a eso, a ventas. Para mí el cubo blanco funciona, como dices tú, modestamente como una mesa de laboratorio donde uno prueba cosas o muestra lo que uno ha estado completamente, en mi caso, muestra lo que yo he estado trabajando en otro lugar. claro, a mí lo que me interesa es que te obliga a bajar a lo concreto, ¿cachai? Cada espacio es distinto, eh, entonces de alguna manera tenés que resolverlo. No sé, en ese caso, por ejemplo, esa galería en particular tenía unas ventanas que hacían posible que los organismos se reprodujeran, ¿no? Entonces, ahí hay como una cuestión, cómo ingreso a la galería, cómo me engancho, todo ese tipo de cuestiones tú tenés que resolverlo, que es como una especie de puzzle finalmente. Y ese puzzle me parece todavía un ejercicio interesante de abordar. Mira, estoy buscando un video que quiero mostrar para... Parece que siempre estuviéramos resolviendo ese puzzle que fue autoimpuesto, porque por la tradición nos dijeron que era así, pero en general, perfectamente el museo, la galería es un centro de experimentaciones, así como puede ser una revista de publicaciones como un paper, ¿cierto? Un artículo, un ensayo, un poema. No va más allá de eso. No es que te lo vayan a comprar, sino que hay que ponerlo a prueba, hay que testearlo, ¿cierto? En ese sentido, esa es la gran relación que tuvimos siempre, tal vez,
el método científico, que nunca funcionó para los artistas, pero era lo más cercano a presentar un experimento, ver qué pasaba con esto. Claro, claro. Y crear un espacio para eso también. Me parece que cuando uno está exponiendo, crea como una especie de paréntesis eh, que te permite salir también de tu rutina, ya sea que trabajes en un estudio o en la universidad o no sé dónde. Bueno, Es como una especie de momento un poco, no sé, paralelo a lo cotidiano. o sea, a mí lo que me parece con el cubo blanco, y que veo en tu trabajo, o también lo veo en el de Nico y lo veo en la mayoría de los colegas que yo admiro, es que es casi como algo superado, pero al ser algo superado en buena. No, no sé si me explico, como que hace rato que los trabajos ya no caben en ese cubo blanco, pero no tenemos ningún problema con ese cubo blanco. O sea, hay un recorrido en el cual uno supera, o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, que es feo explicarlo en negativo, pero uno conoce gente o artistas que en cierta forma son esclavos del cubo blanco. No sé si me explico bien. Como que fuera el cubo blanco se deshace todo. Y cuando juegan a salir del cubo blanco se nota algo medio forzado. Es porque Es decir, su trabajo, yo creo que la confusión es el cubo blanco junto con lo que representa el cubo blanco de dónde deriva, de dónde viene el cubo blanco, que es un sistema tal vez de galería o sistema de producción que es distinto al arte, que es parte del arte, en realidad, que es parte del arte. No voy a renegar de eso, pero que es específico, es una parte, no es una porción, una fracción del mundo del arte está en la galería, en el museo. Y hay que entenderlo, tal vez nos sirve para entenderlo desde ahí, que no es el único, ¿cierto? Por eso parece superado, porque no es el único, hay que entender que no claro, es el único. claro. Pero uno Pero es siente eso, parte, ¿no? las galerías son parte del círculo artístico, eso no podemos decir que no. O sea, no sé, Nico. El consumo del arte como producto comercial existe, no podéis decir que Sí, está no. claro que no, Más allá está de si está en una ahí. galería o no, más allá si es un catálogo en Instagram o una página de artista o no sé, una subasta, existe. Solo que ese no es el único lugar. Y estas cosas también sirven para llegar ahí y ponerlo a prueba, ya ok, corresponde, y también ponerlo en otro lado y decir que también puede funcionar, ¿verdad? Son distintos ámbitos de experimentación. Uno es más quirúrgico, tal vez, en el sentido de lo inerte, y lo otro es más experimental o más abierto, puede ser la ciudad, ¿no? Por ejemplo. Es que a lo que yo, hay obras que su proyección se queda atrapada, es cautiva del cubo blanco. Su proyección no va más allá del cubo blanco. Eso es lo que quiero decir. Yo creo que hay una obra madura que, aunque pueda deambular en el cubo blanco, está claro que su proyección no se queda en el cubo blanco. Eso es lo que estoy tratando No, de... sí, definitivamente, definitivamente, pero por eso mismo también es interesante ponerla en el cubo blanco cuando Totalmente, sí. situar la obra en el cubo blanco cuando viene de otros lados, Ujú. porque también habla de su condición más clásica de obra de arte, ¿cierto? Si no, tal vez es solamente experimentación académica o de otro tipo, de otro orden. Pero ¿por qué no? Situarla ahí como un punto, un hito más. Mm. Volviendo al chauvinismo de que hablaba Luis, bueno, quiero compartir este video, no lo vamos a ver, voy a colocar en el link del cómo sea del programita también este link, que a mí me parece genial el discurso que da José Miguel Aguilera en relación a las particularidades de Chile. Y este concepto de laboratorio natural a todo nivel es una cuestión súper mafalda esto de dar vuelta el mapa, pero fuera de hueveo, tú lo das vuelta y te das cuenta la ubicación en la que está Chile, po, bueno, y todas las ventajas que tiene, todas las particularidades, la conectividad a nivel territorial, las aguas, etcétera. O sea, es un video que yo creo que
toda persona, más que todo artista, yo creo que todo profesional debería verlo. O un concepto que se debería desarrollar un poco más acerca de las cualidades de Chile o las potencialidades de Chile, y enfocarnos en las potencialidades de Chile, más que estar siempre mirando para otros lados. Ese chauvinismo yo creo que es completamente al lugar, y yo creo que pensando Chile de esta forma es la única forma de salir del subdesarrollo. Y pensando también en lo que se viene ahora, estamos en vísperas de una nueva constitución que se supone que va a cambiar las reglas del juego, en un gobierno supuestamente más progresista. Se habla de industria nacional, se habla de más recursos para el arte, que hablamos en un capítulo anterior, no, en otro podcast, del 0,3 se va a pasar al 1%. Sé que es miserable, pero igual es 3 veces más. Y también la inversión en ciencia. Eh, yo creo que hay que cambiar el paradigma, más que chauvinismo, es como, loco, si tiene un talento, si tiene un- una ventaja en relación a otros, hay que potenciarlo, hay que aprovecharlo. Sí, pues. Bueno, yo creo que ahí es un poco el proceso que nos corresponde a nosotros, ¿no? Eh, yo creo que nuestras generaciones tienen un poco más madurada esa mirada respecto de lo que es Europa o Estados Unidos o el norte, ¿no? Y en este caso podemos apuntar el norte hacia abajo de la pantalla, lo cual es bien interesante. Porque básicamente desde cualquier ángulo que abordemos esto que estamos conversando, tiene que ver más bien con cómo se ha ido construyendo históricamente nuestro orden respecto del conocimiento, nuestro orden respecto de las capacidades productivas, y dentro del orden cultural, ¿no? Pero además ese orden cultural imbricado con un orden ecológico, con ciertas eh, entidades que tienen ritmos distintos, ritmos geológicos, ritmos, eh, digamos, de poblaciones, de especies, de entidades no humanas, y que de alguna manera todo eso construye un entramado. Pero sabemos que ese entramado debe ser revisado, porque sencillamente desde la incomodidad que resulta ser latinoamericano, sabemos que de alguna manera lo que tenemos claro es que no queremos perpetuar nuestra manera de habitar. Eh, Porque el daño en el medio ambiente es evidente, digamos. Eh, Llamamos a ciertas regiones de Chile zonas de sacrificio. Eh, Entendemos que, digamos, tenemos condiciones para poder crear una cultura material distinta. Bueno, Martí estaba mencionando el tema del litio en el norte, por ejemplo, y, y lo que nos limita tiene que ver con la capacidad de generar preguntas y de responderlas nosotros mismos. O sea, ¿Cachai? Y entonces Lucho, me parece que ahí es... ¿Mm? en torno a eso, o sea, el litio, ¿y para qué sirve el litio? O sea, además, la calidad superior a nivel mundial del territorio desértico de Chile para las plantas fotovoltaicas. No hay lugar más potente que ese. Y además la infraestructura que tiene la región de Atacama, que tiene puertos hechos para extracción de minerales, que perfectamente pueden ser puertos para sacar, eh, por ejemplo, baterías con energía renovable, baterías hechas en base a litio, etcétera. Bueno, es un potencial que tiene Chile, sobre todo la región de Atacama, con proyecciones a 200 años, 100 años, 50 años, por ahí, si es que se hace inteligentemente, en base a lo que tú estás planteando ahora. Bueno, yo creo que el arte es importantísimo para eso, po. No es menor, incluso si es que no estamos metidos en una lógica experimental como la tuya, divulgadora.
divulgadora por último. El arte en sus principios, en su inicio, siempre fue un ente divulgador. Entonces, bueno, hay que entrar en sintonía con eso de una u otra forma. Y interesantes, yo creo que también es una evolución, o sea, sacar el culo del cubo blanco y también sacar la cabeza del propio culo. O sea, hay una madurez artística que uno la siente y tiene que fomentarla también, pues, o sea, Claro, pero además también, por una parte, claro, lo que tiene que ver con el potencial que existe en el arte de crear conocimiento, entendiendo que el conocimiento va más allá de los ámbitos netamente científicos, filosóficos, sino que el arte puede ser pensado como conocimiento en el sentido que un poco lo estábamos hablando antes, ¿no? Que tiene que ver con comprobar cosas, ver si funcionan, pero también con entender esa experiencia estética que es necesaria para estar en el mundo. Entonces, lo que yo veo que de alguna manera están esas dos como responsabilidades por parte de los artistas. Una, que tiene que ver con crear de manera en que los artistas puedan plantear sistemas autónomos para crear, ¿no? Crear, lo que significa crear más allá de lo que te es dado. Buscar medios nuevos para crear o crear nuevos medios para la creación, eh, por una parte. Y por otra parte, en lo más específico que tiene que ver con las artes y en particular con las artes visuales, es qué imágenes necesitamos, porque de alguna manera eh, la dimensión subjetiva, que tiene que ver con lo que podríamos llamar el espíritu, en términos muy amplios, por cierto, y más bien desde una perspectiva más bien filosófica, es lo que nos retiene, es lo que de alguna manera limita el potencial que existe en las personas de hacer cosas o de plantearse desafíos o de crear una realidad distinta a la que es dada. Pensemos un poco en todo lo que significa, solamente para enmarcar y dar un contexto a lo que quiero decir, la historia de la iglesia, ¿no? Más allá si Dios existe o no, la iglesia fue un aparato de producción de imágenes, claro. eh, a través de la arquitectura, de la pintura, de la escultura, dominando todas las áreas, y lo que sí logró es crear una subjetividad, ¿no? Una forma en que se manifiesta el espíritu, con un orden que es interno, ¿no? El infierno, el cielo, el bien, el mal, etc. Esa cuestión la entendieron todos los sistemas políticos, porque es la forma en que se ha producido la cultura en Occidente, ¿no? Entonces, creo que una de las preguntas que deberíamos hacernos como artistas tiene que ver con qué imágenes son necesarias de ser producidas ahora, en este contexto. Eh, ¿Cómo estas imágenes podrían o no acercarnos a la emancipación o a la autonomía o al orden político deseado? eh, pero digamos desde esa perspectiva, entendiendo que es una fabricación, ¿no? La sensibilidad es una cosa fabricada. Y es la fábrica, o sea, los que tienen que fabricarlas son los fabricantes de imágenes. Ujú. Bueno, pero Oye, obviamente, perdón, volviendo un poquito, no sé si es el mismo barroquismo capitalista, pero este orden propio que parece que tuvieron las cosas y que se reflejan hasta nuestro espíritu, nuestras perspectivas de futuro. Eh, También es interesante pensar en que, claro, yo entiendo las capacidades de Chile que tiene de producir litio o productos del litio y exportarlo al mundo. Que ese es un orden que estableció, eso es lo que ya tenemos, eso responde a una necesidad instantánea, momentánea, de la época, del espíritu, de los tiempos, y podríamos pensar que tal vez, bueno, si tenemos con esa soltura económica o con esa capacidad
llevándolo al arte, con esa capacidad económica de venderle a las galerías lo que ellas están buscando, que pareciera que fuera lo que estamos, a lo que estamos, a lo que vamos, ¿cierto? Con esto de producir, que Chile produzca las cosas y se quede la plata acá en Chile, que no soy yo. Ok. Pero eso debiera en realidad fundar las bases de una libertad que nos permita incluso idear el próximo paso, la próxima necesidad, porque estamos hablando de que en este momento podemos suplir la necesidad del mundo, pero no crear una nueva. Y no digo necesidad capitalista, sino que una proyección de futuro, una perspectiva de futuro. Partiendo de la libertad que probablemente nos dé o nos pudiera dar esta, esta producción de las cosas actuales, ¿cierto? De las baterías, de los teléfonos, lo que queráis. Podríamos pensar incluso que no lo necesitamos. Es otra discusión. ¿Por qué vamos a tener que estar produciendo weas así? Por ejemplo. Pero ya que podríamos aprovechar esa necesidad y suplirla, eso de ahí es el punto de partida para pensar el futuro. Cuando el mínimo, la base, el mínimo común para todos, desde donde nace una nueva perspectiva. O sea, Parece. es lo que, ¿cómo se llama? Que he tenido, bueno, para contarle a Lucho, yo hace rato que estoy caliente con un proyecto acá en el norte de trabajar en base a este concepto de laboratorio natural. Y proyectos de arte que abarquen todo tipo de plataformas, ojalá ser un grupo de artistas donde obviamente si tú tienes el tiempo, nos gustaría contar contigo, buscar financiamiento, acá hay harta minera, hay harta planta fotovoltaica que anda buscando el 2%, rendir un 2%, evadir impuestos, etcétera, todo ese tipo de cosas. Eh, pero yo tenía una discusión fuerte con Pía es mi polola, que ella es de acá, ella es tierra amarillana, nacida y criada en la región de Atacama, y que además tiene la posición estratégica de que es, como les comenté, la que está viendo el tema con otras personas, viendo el tema de la museografía del nuevo Museo Regional de Atacama. Entonces, todos los días ella está entrevistando a los científicos de acá, de la región. Que tiene toda una actualización de las proyecciones, de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer acá en la región de Atacama. Hay un conflicto bien interesante en torno al litio, porque el litio acá en la región se saca en los salares, y en los salares hay una microbiología que es riquísima, que no se encuentra en ningún otro lado, y con ciertas proyecciones basadas en lo científico, podrían ser mucho más rentables a futuro que, no sé, porque seguir en el modelo extractivista que sería sacar el litio y ya bien, producirlo nosotros, sacarle un valor agregado, pero igual sería una lógica extractivista, que es lo que ha padecido este territorio desde tiempos inmemoriales. No siempre, desde no tanto, pero sí. Entonces, sí, pues, uno entiende que, bueno, y ahí va un poco mi esperanza, ya que lo conecté con el otro podcast que tenemos con Beto, que tenemos un podcast con Beto, Luis, Nico, Beto y yo. El, la esperanza que me da este gobierno, más allá de que sea de izquierda dura o centro izquierda o una, ¿cómo se llama? Una concertación 2.0, uno ve que hay un enfoque distinto en las personas que se están viendo en los cargos de poder. Uno entiende que hay otra lógica, otra cabeza. No sé, por alguna razón pienso que sí, va a haber espacio para la ciencia, va a tener un valor la ciencia, el humanismo, las artes, etcétera. Eso como que lo siento, bueno, y también la constitución, pues, la nueva constitución creo que va a tener esa marca ya no chao, pero hacerle menos caso a los ingenieros comerciales. ¿Sí? Y por lo mismo, todo este tipo de cosas, estos proyectos, lo que veo en tu trabajo, habla acerca un tiempo nuevo, tal vez esta sensibilidad, la sensibilidad que te ha llegado a este tipo de trabajo habla acerca de nuestros mismos orígenes, pues, las artes visuales, como una suerte de, como decías tú, no sé si hablarlo de un cinismo, como
que ya que estudiamos con el mismo profesor, con Gonzalo Díaz, que Gonzalo Díaz igual se maneja en base al arte, pero con un poco de cinismo, o sea, como que se burla un poco de la institución arte por medio de su trabajo. Uno igual también como que se crió, se formó en ese nicho, como de, ya tampoco me la creo tanto, o sea, me la creo, soy el artista y todo, pero tampoco, o sea, hay una distancia, como tú decías al principio, una distancia o una lógica autocrítica con el mismo trabajo de uno, que yo creo que también Ahora, pero se proyecta todo. perdón, que yo creo que la Universidad de Chile, no, hablan de chauvinismo, pero, ¿Ya? o de banderas personales, yo creo que la Universidad de Chile igual es una escuela de la sospecha, más que una escuela Las de la actitudes, representación o de la presentación incluso. Es una escuela más sospechosa, un poco más mala onda en ese sentido, que tiene sus cosas malas, obviamente. Sí, pues. Pero sí, pues, yo un poco retomando lo que decía Nico antes sobre el futuro, y un poco también con lo que menciona Martí, bueno, obviamente yo creo que eh, es necesario el optimismo, ¿cachai? Creo que es necesario que pensemos que existe salidas para el futuro, digamos, que sean más deseables, más integrados, no sé, que tengan un componente poético mayor. Eh, Ahora, veo que igual hay tareas muy difíciles de lo que se viene. Hay, digamos, un contexto muy complejo, pero además tiene que ver con estas luchas de poder que son a nivel eh, más macro ujú, y que tienen que ver con la razón de fondo de por qué existimos en un paradigma extractivista, ¿no? Y es porque hay beneficios concretos de agentes, digamos, que no ni siquiera están en este territorio. claro. Eh, Somos colonia, seguimos siendo colonia. claro, entonces por eso, volviendo justamente a la idea de colonialidad, siendo además el aparato de las artes visuales un aparato que ha funcionado colonialmente, o sea, tenemos que entender que las artes visuales se instalan en Chile, no sé, desde 1600 en adelante como aparatos de la producción del espíritu colonial, que tienen que ver con la transformación de las distintas subjetividades para que puedan ser organizadas y redistribuidas en torno a las lógicas del poder del mundo colonial y postcolonial. O sea, de alguna manera eso también atraviesa la historia del arte hasta nuestro momento. O sea, en este momento en particular, tú te das cuenta de que todas estas narrativas también del arte y la ciencia, la creación, estos vínculos, están siendo potenciados en ciertos espacios que tienen que ver con el norte global, que tienen que ver como con lógicas de reconfiguración del propio capital, en tanto el propio capital adquiere su límite, produce su propio límite, porque nunca logra o hasta el momento nunca logró entender la circularidad necesaria para integrarse en los sistemas ecológicos, ¿no? Eh, Se habla de economía circular, pero es una cuestión súper reciente y de alguna manera es interesante que nosotros estemos en esta articulación de tiempos, ¿no? Entre la pandemia, el cambio climático, lo que está ocurriendo con la exploración espacial, por ejemplo, con el avance de las distintas tecnologías, todo lo que tiene que ver con el posthumanismo, transhumanismo, etcétera. Pero también esta bajada, digamos, a los territorios, esta bajada que tiene que ver con reconfigurar nuestras relaciones con las comunidades, eh, entonces yo creo que ahí hay este ejercicio que los artistas hacemos de alguna manera de forma más o menos intuitiva, que tiene que ver con poner cosas a disposición, poner el queso sobre la mesa y ver qué pasa con eso. Eh,
Y bueno, espero que un poco retomando lo que decía Martí, este avance en el presupuesto, que me parece que es una buena intención, permita que, más allá de que se produzca más un robustecimiento del circuito del arte, que también sería bueno, pero sí de alguna manera un potenciamiento de lo que significa el trabajo de los artistas en cuanto a su lugar en la sociedad chilena, ¿no? Que es algo que siempre es problemático, que queda como siempre sin resolverse. eh, Como que los artistas no, la gente todavía no, siento que no entiende mucho lo que hacen o hacemos los artistas. Es como medio una interrogante para la mayoría y esa cuestión tiene que ver con la madurez cultural que tenemos, creo yo, ¿no? Claro Sí, que, claro que, claro que mayor presupuesto debiera significar mayor comprensión y significación del arte o del espectro artístico, de la tarea artística, más allá de que más lo puedan desarrollar, ¿cierto? Esto no es como, No es de volumen la cosa. no se trata de hacer más skate park para que más gente pueda hacer skate, sino que es integrar de qué se tratan las cosas para que sean parte de la comunidad, no un nicho más grande. claro. Exacto, justamente. Bueno, y ahí donde el trabajo, insisto, el trabajo artístico maduro va más allá del cubo blanco, sin despreciar el cubo blanco, pero va más allá y hay que proyectarlo más allá de eso. Claro, yo creo que el tema tiene que ver con, o sea, lo interesante que ocurre con los artistas, que los artistas a partir del trabajo tienen una injerencia en la realidad. Eh, Incluso cuando esa injerencia sobre la realidad incorpora el componente de la ficción, por ejemplo. Pero se está efectuando en la realidad, digamos, en la realidad material que son los cerebros de las personas, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que es sumamente relevante porque no solamente nos permite generar este vínculo hacia el futuro, que siempre ha sido, yo creo, algo que tiene que ver con la imaginación, la capacidad de imaginar, sino además con lo que nos permite también ir hacia atrás, ¿no? Hacia lo más profundo de lo humano y hacia la configuración de significados que tienen que ver con lo más arcaico. Entonces, yo creo que el arte tiene esa capacidad o esa ventaja sobre otras disciplinas o otras epistemes que no está en todos lados. O sea, la ciencia no puede decir lo mismo, por ejemplo, o por lo menos no entendida modernamente. Eh, entonces, yo creo que hay algo ahí que de alguna manera el cubo blanco no logra recoger como configuración central de lo que se llama el dispositivo arte. Eh, entonces, claro, esa proyección es sumamente importante y bueno, veremos qué es lo que pasa con esta nueva realidad política. Me imagino que, por lo menos en su discurso, los actores actuales parecen tener mayor voluntad de que este tipo de cosas se desarrollen bien. ¿No? Y también, como decías tú, pues, se vienen cosas pesadas, se vienen momentos duros en lo político, obviamente, sí. La gente va a defender, la gente que tiene privilegio va a defender siempre sus privilegios, pues no todos entregan así como así sus privilegios. El- y lo económico, pues, a nivel mundial, pues se vienen cosas pesadas. Pero, pucha, estamos formados en el rigor nosotros, partiendo por el gallinero allá en la Universidad de Chile, en los containers que nos tocaba estudiar, hasta nuestras mismas carreras, pues, pura rigurosidad, pues, pura cuero chancho, como dicen. Llevamos harto tiempo de programa, yo creo que podríamos empezar a despedirnos.
Sí, Lucho, qué grato volver a encontrarme con mi compañero de dibujo de primer año y de pintura también. Interesante lo que pasó en pintura, lo que decías tú acerca de el grupo que se formó ahí en ese taller. Bueno, pronto vamos a hablar con Tomás Fernández, ya me confirmó. Patricio Gin era de otro taller, pero también está ahí, está en la lista de los próximos con los cuales vamos a conversar. Eso, no sé si a Nico le queda algo que decir, agradecer a Luis su tiempo, no sé si tiene mucho O sea, sueño. obvio, obvio. Hace tiempo que no hablaba con Lucho. Yo creo que la última vez que nos vimos de haber sido en la escuela de arte, para unos talleres, que justo, pero que él no estaba en ese taller, pero te acordás que estábamos con Distro en un taller en las encinas trabajando con unas bacterias, y no sé por qué andaba ahí dando vueltas ahí y terminamos en mi casa. Estuvo bueno eso debe ser la última vez que nos vimos. Probablemente, po, Pero está eh, bueno, sabía saber que estáis acá de vuelta, weón. No tenía idea, yo pensé que todavía seguía en, en Escocia, ¿no? ¿O sí, po, Irlanda? ¿Dónde era? no, Escocia, Escocia. No, no, ya de vuelta y con ganas de quedarme un rato largo porque Ya, quiero realmente, o sea, veo las oportunidades acá, me interesa el momento que estamos atravesando, llegué justo para el estallido ya, y eso fue raro, pero fue súper como transformador también de ciertas cosas. Em, y bueno, por mi parte también agradecerles un montón por estar haciendo esta pega de recoger estos pedazos no sé, de experiencias de distintos artistas que yo creo que finalmente van a configurar un acervo interesante, porque yo creo que este tipo de registros van a permitir formalizar ciertas cosas que yo creo que van a quedar para después. Así que me parece súper interesante que estén haciéndolo y eso, agradecerles por invitarme y además por el grato reencuentro que significa esto. Acá. eso, en algún momento tendrá que ser presencial. Eso, gracias Lucho por tu tiempo, gracias Nico también. Obvio. Nos estamos, nos estamos comunicando. Voy a dejar de grabar, espera, dejar de compartir. Deme un segundo.